el por qué la necesidad de estas charlas. Capacitaciones en derecho colectivo desafortunadamente casi no hay, sino siempre es en las centrales obreras, ¿sí? Allá ellos sí están muy juiciosos capacitando a sus trabajadores afiliados, las organizaciones sindicales, las federaciones, las confederaciones están en todas estas capacitaciones, pero normalmente ciertos grupos de profesionales son un poquito apáticos a esas capacitaciones. Y los jueces, por supuesto, somos de esos profesionales en forma desafortunada, que quizás por el poco tiempo, porque el día a día nos embolatamos en nuestras especialidades. Y por supuesto los jueces laborales lo conocemos desde el punto de vista de impartir justicia, pero no desde el punto de vista de ser un asociado, ¿sí?, aguerrido, defendiendo sus derechos de trabajo. Por eso nos hemos propuesto en el año 2019 empezar a generar conciencia. ¿Conciencia a quiénes? A los servidores públicos, a los servidores judiciales, a los jueces de la República. Los jueces de la República tienen que empezar a ponerse la camiseta, ¿sí?, a sentir y a recordar que es un trabajador. Porque es que uno se sorprende que pareciera que el juez de la República cree que es empresario, o yo no sé qué es, pero no trabajador, somos trabajadores profesionales, ¿sí? Y nos sentimos ajenos. Y por supuesto el asociarnos lo vemos mal, como lo ve en general el pueblo colombiano, cuando somos los llamados a dignificar la asociación sindical, la libertad sindical, que es el tema que precisamente hoy vamos a abordar. Y eso tiene que ver a un tema que de pronto va a ser el debate, ¿sí?, entre ustedes, sobre la resistencia civil, porque obviamente estos temas de derecho colectivo tienen que ver de la mano con la resistencia civil, ¿cierto? Algunos temas, no todos, pero sí tiene alguna similitud, una cohesión necesaria. Y en ese sentido, la pregunta que de todas maneras es pertinente decir ahorita, ¿qué rol jugamos ahorita en el siglo XXI como sindicatos? Y si el único camino siempre son los paros, si hay otros temas que se pueden dialogar, concertar, evitando los paros. No estoy diciendo que el paro no sea necesario, sino siempre va a ser indispensable. ¿Cuándo podemos llegar a esa última ratio, o última fuerza, o última presión? Lo que estoy haciendo es una simple reflexión, porque no es una conferencia, es una reflexión con alguna información puntual y la que ustedes me quieran solicitar con mucho gusto. Entonces, aquí tenemos derechos fundamentales, libertad sindical, asociación sindical y negociación colectiva, pasar siguiente. Aquí, en este momento, se da una gran discusión. De acuerdo a la OIT, la libertad sindical es un triángulo que está compuesto por el derecho de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva y la huelga. Ese es el trípode de la libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? ¿O qué es el derecho colectivo del trabajo? Se conjuga con el derecho de asociación sindical, con el derecho de negociación colectiva, con la huelga, y es un derecho fundamental. Está como derecho fundamental. La Constitución del 91 cambió, involucró por primera vez el derecho de asociación sindical, negociación colectiva y el fuero en la Constitución política, lo que no existía antes. Entonces se cambió ese carácter, se dio el respaldo y se garantizó, porque no es que el derecho de asociación sindical, como se entiende en el Código Sustantivo del Trabajo, es para los trabajadores formalizados mediante una relación de trabajo. No es cierto. El derecho de asociación sindical es para todos los trabajadores, y ese es el artículo 2 y es uno de los estándares internacionales. El derecho de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva, que está en el convenio 87, nos define el derecho de asociación sindical, norma ratificada. Pero ese derecho de asociación sindical, más que asociación, es la libertad sindical. Cuando ustedes leen el convenio 87 y miran la parte, el artículo 2 dice libertad sindical. No es algo que se ha inventado los trabajadores del movimiento sindical
sindical que está estigmatizado, que dicen que son comunistas desde siempre. Desde siempre, desde antes que existieran las organizaciones sindicales. Cuando las huelgas en el río Magdalena, las huelgas de los cafés, todo eso, entonces, ese derecho es la libertad sindical. Y por ejemplo, siglos atrás, cuando existía el seguro social, hicieron una huelga los médicos y todo el servicio hospitalario y pararon Colombia y salieron los derechos de ellos, que todavía obligan, a pesar del acto legislativo número 2 del año 95 del doctor Álvaro Uribe. Entonces, obligan. El Ministerio de Hacienda no podía, hizo huelga, consiguió los derechos. Los bancarios, que los bancarios tienen 2 primas y aquello y lo otro y lo otro. Los bancarios, la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, el laudo arbitral es de 1960. El árbitro único fue el doctor Alberto Lleras Camargo, árbitro único. Ahí salieron las pensiones, las primas, etcétera, 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 que aún hoy persisten algunos derechos. Algunos ya los han cortado. Las nuevas entidades bancarias siempre pretenden cambiar eso, las que están llegando de fuera, pero son fenómenos que se han dado. Ustedes son muy fuertes, son muy fuertes. Lo que rompe es la falta de unidad. Y no es problema de los jueces, es problema de los abogados. Los abogados somos individualistas. Entonces, esa falta de unidad, pero si ustedes logran cohesionar eso, seguro que van a sacar todo lo que quieren, pero tienen que estar unidos y con criterio de solidaridad. Si no, no. El paro, el Código Sustantivo nos dice que es un paro por razones de tipo económico. Entonces, un paro por razones de tipo económico. No, ustedes tienen lo que les deben desde el año 94. ¿Ah? Eso está ahí. Entonces, es un paro por razones de tipo económico. Eso tiene que quedar muy claro. Porque la huelga, ¿cómo llegamos a una huelga? Aquí está el doctor Maya, que fue inspector del trabajo, que le tocó hacer eso. Para llegar a la huelga tenemos que empezar por aprobar un pliego de peticiones. Segundo, aprobado el pliego, hacer una negociación, que el decreto 160, pues sí, es una negociación ahí, única, etcétera, etcétera, con todos los inconvenientes que pueda tener. Pero ahí está. Entonces, hay que, segundo, terminada la etapa de arreglo directo, hay que reunirse en asamblea y votar. Entonces, para votar si se van, si el conflicto termina por huelga, optan por huelga o tribunal de arbitramiento. Hay vacío, pero hay que hacer el procedimiento. Una cosa dice las normas y otra cosa dice la realidad. Eso es una farsa. Ahí es que desmontar esa farsa, pero esa farsa no se desmonta sola. Esa farsa hay necesidad de desmontarla por parte de los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Los trabajadores, porque supuestamente el derecho laboral está hecho para defender a la parte débil de un contrato, que es el trabajador, no el empleador. Si el contrato laboral se rompe, al trabajador inmediatamente se le pone en riesgo su subsistencia, al empleador no le pasa absolutamente nada. Gracias a una líder allá del sector defensa, la doctora María Clara Vaquero, empezó a mover la idea del sindicalismo. Fue un día y me preguntó: doctor Borja, ¿usted qué opina de los sindicatos? ¿Usted qué opina del sindicalismo? ¿Usted qué opina de eso? Le dije una respuesta muy simple, le dije: es un factor de equilibrio de poder. El trabajador individualmente considerado carece de poder. La única manera que el trabajador tiene algo de poder es sindicalizándose.
organizándose. Y en la medida en que su sindicato sea fuerte, es decir, la medida en que haya un mayor número de trabajadores sindicalizados, en que haya una unión, una mayor unión, eso fortalece el poder de negociación. Y por eso es necesario que todo el mundo tome conciencia de esto. Mientras no tomemos conciencia de meternos en la causa de lo que reclamamos, no podemos hacer nada. El problema de las luchas es estar presente en las luchas y no volvernos ausentes de las mismas que otros luchen. Y el problema nuestro en Colombia es que no nos metemos en la lucha directamente, mandamos a otros a pelear, pero los que tenemos que pelear somos nosotros, los que buscamos la reivindicación de nuestros derechos. Tomar conciencia, es que la toma de conciencia es la base esencial para abrir cualquier camino.